Bueno, muy bien. Y ya nos decía Gaby que está con nosotros Luis Custodio para analizar estos números y no sé si, Luis, esto está esperado, está alineado con lo esperado. Buenas noches a todos. Más que eso, está algo por encima incluso de las previsiones que se podían hacer para este segundo trimestre del año. Vamos a ir profundizando en los datos que estaban recién expuestos en el tape, pero antes que nada, situarnos a partir de esos números que indicaba recién esta presentación que hacían con la primera placa, si les parece, y vamos avanzando en este informe. Datos del segundo trimestre del año. El primer número, el 7.7%, es la comparación interanual, o sea, frente al trimestre 2 del año anterior, 2021. El 1.1% es la comparación desestacionalizada. O sea, ese desestacionalizado, ¿qué significa? Es la comparación frente al trimestre inmediato anterior, o sea, el primer trimestre del año, ¿verdad? Entiendo. Son dos dimensiones de un mismo tema para observarlos. En algunos casos conviene y es interesante ver la primera comparación, en otros la segunda. Algunas veces ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Está por encima, como decíamos, de lo esperado. Las exportaciones siguen siendo el motor indudablemente de la economía. Algo ha tirado también y bastante fuerte las inversiones. Veamos ahora, más allá de la foto conocida hoy, la evolución en cuanto al desestacionalizado. Y aquí podemos observar por trimestres cómo se ha ido comparando o comportando mejor esa variación, ¿verdad? Como decíamos, más allá de un dato puntual, tenemos, pueden observar ustedes, después de la caída del primer trimestre 2021 y de aquella caída fuerte en el segundo trimestre de 2020, tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5 trimestres seguidos de crecimiento de la economía uruguaya desestacionalizados, es decir, frente al trimestre anterior. Y esto es importante porque acumula y de alguna manera tiene un efecto arrastre que después veremos y podemos observar allí. ¿Y cuáles son los puntos fuertes de la actividad? Bien, vamos por el lado de la oferta primero, en la siguiente placa, y ahí podemos observar algunos comportamientos. Prácticamente crecen todos los sectores, como observan ustedes. La línea azul es el Producto Interno Bruto, lo otro son clases de actividad económica. Las actividades primarias, sobre todo la barra más extensa, el agro con mayor impulso, bastante más que en el primer trimestre. Soja, forestación, algo menos de carne, pero estos son los sectores clave, no tanto el sector lácteo, hubo menor remisión de leche a planta que en el periodo anterior. Por otra parte, industria, crecimiento un poco menor que en el trimestre anterior. De todos modos, pasta de celulosa, alimentos, entre ellos frigoríficos, el armado de automóviles son sectores que destacan. Construcción, viviendas, prosigue UPM fuerte, aunque con menor impacto, ferrocarril central, obras viales, todo esto haciendo a la construcción. La energía sube fuerte por mayor uso de la fuente hidroeléctrica que abarata la producción, a la inversa que en el primer trimestre. Comercio crece menos que en el primer trimestre. Hay una fuerte incidencia en este caso del comercio mayorista y también algunos sectores vinculados con el turismo por la comparación con fronteras cerradas al año pasado. Pero acá si uno lo compara con lo que fue el crecimiento del primer trimestre, y me quedo un instante más con esta placa, vemos que en el sector primario el crecimiento sí, casi que se cuatriplica comparando primer trimestre con segundo trimestre frente al mismo del año anterior. También en energía eléctrica el crecimiento es mucho más fuerte. Son menores los crecimientos de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio. Esto, como veíamos, por el lado de la oferta. Veamos ahora por el lado de la demanda, es otra forma de mirar los mismos datos, el mismo comportamiento de la economía. La siguiente placa nos muestra precisamente eso. La contribución al crecimiento de algunas actividades que son claves. ¿Qué viene pasando con el consumo, que es el que crece menos, la barra que está debajo del todo? Es el componente más rezagado de la recuperación económica. En línea con salarios menores como consecuencia del efecto inflacionario, menores ajustes, también con el empleo que presenta menor dinamismo, el consumo creció, pero menos que en el primer trimestre y es el que crece menos de todos estos componentes. ¿Qué viene pasando con las inversiones? Formación bruta de capital fijo, lo veíamos allí. ¿Podemos mantener un momento más la gráfica, por favor? Bueno, lo que vemos con las inversiones había sido muy fuerte el empuje en el primer trimestre. En este caso es menor, como decíamos antes. Hay adquisición de maquinaria y equipos, además de construcción de viviendas y de otros elementos como el ferrocarril central y también algo de UPM. Las exportaciones, que es el rubro que más crece, como ven ustedes ahí, es el motor más fuerte. Carne, granos, como hablábamos antes, celulosa.
Las importaciones también al alza, crecen fuerte las intermedias, sobre todo por el petróleo, pero también los bienes de capital y un poco menos los bienes de consumo. Ya vimos por dos dimensiones, desde la oferta y desde la demanda, la situación del comportamiento de la economía a nivel de actividad durante el segundo trimestre del año. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Ahí está. Veamos la siguiente placa para guiarnos a propósito de esto. La última proyección oficial del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, proyecto de ley de rendición de cuentas que todavía se discute, segunda cámara en estos momentos en el Senado, 4.4%. Ese 4.4% que después comienza a decrecer en los años siguientes de acuerdo con la proyección. Pero para 2022 esa es la cifra, 4.7% las expectativas de los analistas, entre 4 y 5,2%. Una veintena de analistas que responden a la encuesta de expectativas del Banco Central. La próxima encuesta sale el día 28, por lo tanto, en pocos días más están entregando sus nuevas previsiones, incorporando este dato y por lo tanto seguramente esté al alza. Con el dato de este trimestre y el arrastre de los anteriores, ya estaríamos hablando de un crecimiento de la economía que difícilmente sea menor al 5% para este año calendario, ¿verdad? En cuanto al comportamiento del Producto Bruto Interno comparado con el año 2021. La cuestión es que la información en Uruguay se conoce con bastante rezago, ¿no? Fíjense ustedes, estamos a 15 días para terminar el tercer trimestre del año, recién conocemos el segundo. Son 2 meses y medio. Hay países donde eso es más rápido. Y no tenemos un indicador adelantado de actividad económica que pueda generar el Ministerio de Economía, el Banco Central o el Instituto de Estadísticas, por ejemplo. No tenemos, porque no existe ese indicador intermedio y porque el Producto Bruto ha llevado siempre una determinada cantidad de tiempo. Son complejos estos procesos. En Uruguay hay algunos países que en 60 días o algo menos ya lo entregan. Entonces, ante esta realidad, para mirar hacia adelante también y tener algunos elementos más, tenemos que basarnos en otro tipo de indicadores adelantados. Por ejemplo, algún dato privado. El índice líder de ceros, un actor privado, que elabora en base a cómo se comportan algunos indicadores de la economía que van más avanzados en cuanto a los registros, nos indica el comportamiento. Y está mostrando para este tercer trimestre ya un comportamiento de suba de la economía tanto para el mes de julio como para el mes de agosto. 2 meses del tercer trimestre que siguen creciendo. Ya hace 8 trimestres que el índice líder Ceres nos muestra crecimiento. Eso se ha ido consolidando con la realidad en la medida que vemos los datos del primer y del segundo trimestre. Ahora es un avance para julio y agosto. Pero hay otros datos que nos permiten ir de alguna manera orejeando qué va a pasar con el tercer trimestre del año. Veamos algunas placas más precisamente para ir haciendo esa referencia. Por ejemplo, la recaudación del IVA. En este caso tenemos datos hasta julio. Ustedes me pueden decir que ese comportamiento interanual para el mes de julio es menor que para mayo y junio. Es verdad, habría que verlo interanual. Nos faltan referencias interanuales a veces para ver un poco más esto, pero lo importante es que sigue creciendo. Y esto es el IVA. Podemos ver otro más. La siguiente placa, por favor, y ahí tenemos otra dimensión más de indicadores adelantados, en este caso, exportaciones de bienes. Es el motor de la economía en estos momentos. Fíjense ustedes, la fuerza con que creció en mayo, bajó un poco en junio, algo más en julio, en agosto vuelve a subir. Vemos otra más que también nos indica en la siguiente placa un indicador adelantado, es la producción industrial, información del Instituto Nacional de Estadística. Acá de vuelta. Después de mayo, el crecimiento ha sido menos importante, pero sigue creciendo y eso es un dato importante. Y vemos una más, una última placa para observar otra dimensión. En la siguiente podemos ver el consumo de electricidad, por ejemplo, que generalmente tiene un correlato con el nivel de actividad, ¿verdad? Ahí tenemos información de ADME, del mercado eléctrico, y podemos ver que el crecimiento de agosto es muy pequeñito, que en julio había caído algo, que en junio había crecido mucho, pero de todas maneras son datos parciales, interanuales, y estos a modo de ejemplo de aquellas cosas que nos permiten observar un poquitito más adelantado que la información del Banco Central del Uruguay. No, solo tenía Sí. una duda, si se quiere. En las exportaciones que están Sí. con el motor, están subiendo, ¿Uruguay está exportando más en cantidad o estamos recibiendo mejor paga? Es decir,
Exportamos siempre 10 vacas y ahora recibimos más dinero, ahora estamos exportando 12 vacas. Digo. Estamos exportando 13, 14 vacas y a mejor precio. Ahí está. O sea, hay la componentes. combinación. Eso es interesante lo que vos planteás y la próxima vez que hablemos de exportaciones, quizás ahora a la apertura del mes de octubre, vamos a diferenciarlo, porque hay rubros que crecen muy fuerte en ingresos, porque hay precios internacionales muy altos. Hay otros que crecen en cantidad, pero hay varios, felizmente para Uruguay, que están creciendo En las en dos cosas. cantidad y en divisas. Bueno, recordemos entonces, crecimiento de la economía. Si no hay ningún evento que particularmente nos genere algún desvío en el comportamiento, bueno, 5% para este año probablemente tengamos como crecimiento. 5% como piso, ¿verdad? Puede estar por encima de eso. Ya es un piso prácticamente con el dato de los 2 primeros trimestres y el efecto arrastre. Así que tendremos un buen año en cuanto al Producto Interno Bruto, que refleja algunas cosas muy importantes, pero algunas cosas de la economía uruguaya. Bien. Muchísimas gracias, Luis.